con sus trabajos, están muy bien. También les hago recuerdo, ¿no? Que no se les vale de copiarse, ¿no? He encontrado bastantes copias idénticas, jóvenes, sabemos que estamos a distancia, sí que hay mucha amistad, todo, pero no nos copiemos, incluso los informes, ¿no? Informes son personales, ¿no? Entonces, las conclusiones es personal también, pues, ¿no? Siempre escribir conclusiones, unos 3, 4 renglones que vienen a ser, las conclusiones vienen a ser lo que ustedes han captado de esa práctica, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han logrado desarrollar? ¿Qué es lo que se ha podido determinar? ¿De qué ha tratado la práctica? ¿No? ¿En qué ha consistido? ¿Y cuáles han sido los objetivos? Si se logra, no se logra. ¿Se puede hacer la práctica o no con el simulador, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que estamos, ¿no? Hay algunas prácticas que de repente no se pueden, porque en realidad no tenemos la tecnología suficiente de repente, ¿no? Entonces ahí también hacemos hincapié a ello, ¿no? Y lo más importante, jóvenes, que les estaba indicando entonces, que no nos copiemos de los informes, ¿no? De uno, de otro, mucho menos los exámenes. Ya yo he detectado así varios, no necesariamente con ustedes, ¿no? Sino con trabajos ahí que personas se copian y lo copian idéntico. Es evidente que es la misma pregunta, no son las respuestas, claro que sí. Es la misma respuesta, sí, bueno, es la misma respuesta, pero el detalle que ocurre, que se han copiado idéntico, o sea, exactamente idéntico, ¿no? El mismo procedimiento, todo. Y otras personas copian y lo copian desordenado porque no entienden mucho de repente lo que les ha llegado y copian al azar, ¿no? Entonces tengan cuidado con ello, jóvenes. ¿Ya? Entonces en los informes lo que tienen que adjuntar, no tanto es la teoría, porque por ejemplo, miren, yo les muestro acá, jóvenes, yo les doy la teoría, el marco teórico, ¿no? Del trabajo. No me van a presentar todo este marco teórico, sino preséntenme ustedes lo que se pide. ¿Qué pido yo acá en este caso? Voy a pedir el circuito y el cuestionario, nada más. Lo que pueden presentar es la carátula, miren. La carátula, claro que sí ponen sus nombres y se van directamente a la práctica, ¿no? Ponen la práctica de cuadripolos y ponen lo que es, en este caso, la resolución, ¿no? Para este caso, lo que es la resolución va a estar dado por el ejercicio que se va a dejar, ¿no? Y el cuestionario. ¿Ok? Eso es lo que me interesa en la parte práctica de ustedes, ¿no? Y si hemos logrado hacerlo en un simulador, en todo caso, presentar las fotos de la simulación, ¿no? No les voy a decir que me copien el programa, ¿no? Sino una imagen de la simulación, ¿no? De los resultados. Hay jóvenes que me han presentado muy buen trabajo también. Hay muy buenos trabajos. Yo los he calificado en la plataforma, ustedes pueden revisar también ahí, estas sus notas. Y los que no han estado viendo lo siguiente, ¿no? Hemos conocido el cálculo para los parámetros ahí, ¿no? Conocemos los parámetros de Z, que viene a ser la impedancia, la admitancia, parámetros H, parámetros G, ¿sí? Entonces, estos parámetros, ¿para qué nos sirven, no? Nos sirven para hacer, en este caso, determinar, ¿no? La solución y el comportamiento de un determinado circuito bajo ciertas condiciones, ¿no? Cuadripolos también se puede utilizar para varios, no solamente para hallar los parámetros. Nosotros en la práctica vamos a hallar los parámetros, ¿sí? Sí, es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Pero también podemos armar los cuadripolos en redes, ¿no? Que pueden ser con 3 puertos, con 2 puertos, en algunos casos con 3 puertos, y trabajar con ellos, ¿no? Para hacer determinados proyectos, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa como objetivo ahora es determinar y cuantificar los parámetros Z, Y, H y G, básicamente, ¿sí? Entonces, tenemos acá que los objetivos es trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Trabajar ahí con la determinación de cada uno de estos parámetros. Para ello tenemos lo que es un poquito de la teoría de los cuadripolos, en los cuales nosotros vamos a evaluar, ¿no? Un circuito, ¿no? Y este circuito, por ejemplo, tenemos acá su tensión de entrada, su tensión de salida, corriente de entrada, corriente de salida, ¿no? ¿Para qué nos sirve el comportamiento aquí en el cuadripolo? Nosotros podemos tener acá una red internamente, ¿no? Una red incompleja, ¿no? Nosotros le aplicamos, por ejemplo, una tensión acá de 10 y acá tiene una salida de 5, digamos, ¿no?
Acá ingresa una corriente de 2 y acá sale una corriente de 1. Entonces, este es el circuito, ¿no? Entonces, ahora nosotros podemos volver a cambiamos la tensión y aquí también cambia la tensión de entrada, cambia la tensión de salida, cambia la corriente aquí. Pero hay algo que debemos tener presente, ¿no? Que si es el mismo circuito, debe haber algún tipo de proporcionalidad, ¿no? O sea, quiere decir que este cuadripolo, dicho de otra manera, nos reemplaza a una red lineal que va a tener el mismo comportamiento. O sea, esta red lineal podemos nosotros reducirla o comportarla como un cuadripolo, ¿no? Como una de 4 entradas, ¿no? Voltaje, corriente, emisión, voltajes y corrientes. Nosotros podemos decir que el circuito que está acá internamente representa de repente a un circuito T, circuito a un circuito pi, o está de acuerdo a los parámetros ABC. ¿Ok? Entonces lo que buscamos nosotros es que toda esta red lineal lo podemos reemplazar por un cuadripolo. ¿Para qué? Para que tenga el mismo comportamiento. ¿Ok? Entonces en la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos aplicar una tensión de repente 24 voltios, ¿sí? Y vamos a tener acá una tensión de salida. Vamos a tener acá un circuito. Primero vamos a poner el circuito que les he puesto en la imagen, tal como está. Entonces lo alimentamos todo y ponemos instrumentos para medir acá corrientes y tensiones. Listo. Anotamos datos. Solamente anotamos los resultados, nada más así fríamente. Listo. Luego, por ejemplo, podemos hallar uno con el parámetro, primero en forma pi, luego con t, en forma de t, ¿sí? Y si pudiéramos colocar ahora el circuito con los parámetros ABC, excelente, ¿no? ¿Ok? Y si podemos hacer con los parámetros híbridos, también. ¿Sí? Suficiente con que me determinen en la práctica con uno de ellos nomás. El más fácil de todos los que he indicado acá. O sea, no van a ser con todos, ¿no? Pueden hallar, por ejemplo, el más fácil es trabajar con las admitancias. Listo, y ahí queda, ¿no? También, si gustan algunos jóvenes, pueden trabajar con los parámetros G, con los parámetros H, o si no, con el pi y el t. ¿Ok? Con cualquiera de ellos. Solamente hacemos la prueba con uno, porque son bastantes. O sea, ustedes pueden acá, si gustan, hacen con todos, ¿ah? También. ¿Sí? Para la práctica solamente uno nada más, por el efecto del tiempo, todo ello. Porque hay que hacer el cálculo también, ¿no? Para poder demostrar valores. ¿Ok? Entonces, ese sería el objetivo del ejercicio, ¿no? ¿Sí? A ver. Cuadripolos, teoría. Objetivo general, se repitió. Ya, sí se repitió. Ya, se ha repetido. Ya, bueno. Vamos acá, entonces acá tenemos en forma breve las fórmulas, ¿no? Para lo que es la impedancia, trabajando con zetas y las matrices, ¿no? Trabajamos con admitancias, sus matrices. Para los parámetros híbridos también acá, para los parámetros G, ¿ok? Bueno, si trabajamos con transmisión directa ya, los parámetros ABCD, listo, ¿sí? ABCD, mayúsculas y minúsculas. Los inversos también acá, ¿no? Hasta aquí nomás nos quedamos nosotros, hasta G. Esta la parte baja ya no. Pero si gustan, también lo podemos hacer. En lo que es la conexión de cuadripolos, entonces también podemos decir que los cuadripolos pueden ser conectados en serie, pueden ser conectados en paralelo, serie, paralelo, paralelo, serie, sus combinaciones y en cascada. O sea, existen varias formas de cómo trabajar ahí, ¿no? ¿Ok? Listo. Aquí les he proporcionado también así en forma breve la información para que no estemos buscando mucho algunas fórmulas que nos van a ayudar bastante, ¿no? Más que todo para ya los parámetros Y. Eso sí tenemos que calcular. Los parámetros Y, sí. Entonces, ¿cómo se calcula Y? El Y11, el Y22, el Y33, el Y12. Los parámetros Y. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo de los parámetros Y. ¿Qué significa, por ejemplo, acá? Para calcular Y11, ¿no? Tenemos que tener la corriente 1 y el voltaje P1. Y colocamos, ¿qué cosa? En la salida, B2, 0. ¿Qué significa B2, 0? Tiene que estar a corto circuito, ¿no? Listo. Y de ahí nos va a salir ese valor, ¿ok? Y ahí vamos trabajando, ¿no? Igualito con el Y21, luego hacemos con el Y12, con Y22, ¿ok? Luego nos vamos con los parámetros Z, si no lo tuviéramos, si quisiéramos calcularlo, en este caso yo los he proporcionado, entonces no va a ser necesario. Pero de todas maneras, si no los tuviéramos, tenemos ahí las fórmulas para aplicarlos. ¿Ok? Los parámetros H, para calcular los parámetros H. Tenemos acá la fórmula general, pero cada uno de ellos, aquí vienen las pruebas que tenemos que hacer, ¿no? El H11 es la tensión, voltaje 1, intensidad 1, y el B2, en este caso la tensión 2,
va a estar a cortocircuito, listo. Y el valor que nos va a salir va a ser el resultado de la corriente B1 entre la tensión I1, ¿ok? Igualito hacemos acá con cada uno de ellos, ¿ya? Podemos calcular solamente uno de ellos, ¿ah? Escogemos los más fáciles, puede ser H, o también si queremos calcular los parámetros ABCD, ¿sí? ¿Cuál es el circuito que vamos a trabajar? Este circuito que ustedes lo han estado utilizando, lo tienen en circuitos 1, creo, ¿sí? Está en Morales también la solución, ¿ok? Entonces, si necesitamos aplicar una tensión, aplicamos 24 voltios aquí, ¿ok? Y como tenemos acá la tensión, tenemos acá las resistencias, ¿podemos hallar las corrientes? Sí, ¿no es cierto? Pueden hallar la corriente, podemos hallar la corriente I1, podemos calcular la corriente I2, podemos hallar el voltaje V sub 2, sí, es lo primerito que tenemos que hacer, el cálculo manual. Y luego de aquí comenzamos a calcular qué cosa. Como vamos a desarrollar uno de ellos, de repente ustedes dicen, profesor, yo le voy a hacer la prueba con los ABCD, listo. Otro joven de repente dice, profe, yo voy a calcular los parámetros H, entonces acá están, son las pruebas para el H. ¿Listo? No, otro dice, profe, yo le voy a hacer Z, Z no, porque ya está. Entonces, los parámetros Y, listo. Y ahí tenemos ya, puede ser Y, puede ser Y, puede ser en este caso los parámetros H, ¿sí? Puede ser ABC también, ¿sí? Cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces, el circuito ya lo tenemos acá. ¿Ok? Este es el circuito que lo vamos a simular. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea entonces? Realizar la simulación de este circuito, ¿no? O sea, vamos a determinar los parámetros. En cálculo, el cálculo manual sí hacemos. En cálculo manual hallamos todo esto. Hallamos los parámetros híbridos. Ya tenemos el T. En T ya no hay que calcular nada, ya está el T. Entonces solamente nos faltaría convertirlo a pi. Este T se convierte a pi. Pero todo eso es cálculo nomás. Y ese cálculo tenemos tiempo, tenemos 7 días para hacerlo, este ejercicio. ¿Sí? Hoy día lo que me gustaría que ustedes lo presenten es la simulación, ¿no? Más que todo. Hagamos un cálculo sencillo con las admitancias Y, hagamos los voltajes, las mediciones, encontremos B2, I1, I2 y B2. Nada más, esto dibujémoslo en la pantalla y lo hacemos y ponemos voltímetros, amperímetros, nada más. ¿Ok? Y podemos determinar acá los valores, las tensiones, ¿ya? Que nos da para esta tensión, considerando que la tensión de entrada va a ser 24 voltios aquí, ¿ya? Entonces calcularíamos cuánto es la tensión de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a simular ahorita en el programa? Entonces vamos a simular, vamos a tener la tensión de entrada, vamos a calcular qué cosa, tenemos que colocar un amperímetro, ¿no? Un amperímetro, 2 amperímetros y un voltímetro en la salida. Dibujamos este circuito, nada más, ¿ya? Así de simple. Después ya hacemos los cálculos, con las fórmulas hacemos estas pruebas, ¿ok? ¿Sí? ¿Se capta? Hola, ¿me escucharon? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Está difícil? ¿Se puede hacer? No. Se puede hacer la primera parte, luego hacemos lo que es A, B, C, D. Primero calculamos B1, I1, B2, I2 sin hacer cálculo. Lo ponemos, lo dibujamos el circuito en el simulador, en el programa, y determinamos los valores. Ponemos el voltímetro, el amperímetro, listo, se acabó. Y determinamos los valores. Y luego hacemos los cálculos y verificamos si es que efectivamente sale lo mismo. Una vez que tenemos esos resultados, ya podemos hacer lo siguiente. Una vez que tengamos esos resultados, procedemos a hacer esto, ¿no? Podemos calcular ya, ¿qué se llama? El valor de A, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya lo hemos medido, como ya hemos medido B1 y hemos medido B2 con el multímetro, entonces ya podemos calcular el valor de A, ¿sí? ¿Correcto? Pero este valor de A lo vamos a medir bajo las siguientes condiciones, ¿ah? Ya no va a ser el B1, siempre lo vamos a considerar tal como está, ¿no? Entonces vamos a considerar 24 voltios nuestra alimentación. Entonces, ¿qué sucede? A nos dice que va a ser la relación B1, B2, pero cuando I2 es 0. Entonces, algo tenemos que hacer. En la corriente I2, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Para que I2 sea 0, ¿qué tendríamos que hacer? A ver. Cortocircuito. No. ¿Qué Abrir el tendríamos que hacer? circuito abierto. Circuito abierto, muy bien, circuito abierto. Y como I2 es 0, entonces es circuito abierto, entonces en I2, si vamos a calcular, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, aquí está, solamente vamos a hacer nada más, ¿no? Luego ustedes lo pueden hacer los demás. Dice I2 es 0, B1 y B2, o sea, vamos a tener tensión B1 y tensión B2, ¿correcto?
¿Listo? ¿De dónde sacamos ese resultado? Los tomamos de lo... Primero tenemos que resolver tal como están. Y hallamos, ¿no? Ya vamos a tener... Inicialmente vamos a tener ya B1, B2, I1 y 2. Todo ya vamos a tener resuelto. Listo. Luego vamos a las pruebas. En las pruebas nos dice, vamos a hacer B1 entre B2, pero con I2 en 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente, la prueba. I2, esta resistencia dice cómo va a ser 0. ¿Listo? Entonces esta resistencia la anulamos. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? En ese instante, nosotros vamos a medir de nuevo. Vamos a medir de nuevo. Vamos a poner acá B1. Le vamos a poner a B1 24, la entrada, para que tengamos uno de referencia. Y acá lo que tendríamos que medir, ¿qué cosa es? B sub 2. ¿Sí? Porque ya no va a ser el mismo, va a variar. ¿Sí? Es que este ya no es para calcular el circuito, esto es para hallar el parámetro A. Para calcular el parámetro A, tenemos que hacer esto, ¿ya? Entonces ponemos tensión acá en B1, ¿sí? Ponemos la tensión en B1 y eliminamos esta resistencia y ponemos acá el voltímetro, simplemente aquí. Ahí, un voltímetro. Y este valor va a ser B2. Luego nosotros dividimos B1 y B2 cuando I2 es 0. Cuando hagamos esa división, el resultado que nos va a dar, ese va a ser el valor de A. ¿Correcto? Eso va a ser el valor de A. ¿Se captó, jóvenes, cómo se trabaja? ¿Sí? Nuestro dato principal va a ser B1. Listo, B1 es nuestro dato de entrada. Lo que nos va a faltar es B2, porque va a variar, pues. Porque esta resistencia tenemos que eliminar. ¿Y para qué eliminamos? Es que queremos hallar los parámetros A. Quiero hallar el parámetro B. Quiero hallar el parámetro C. Y cada uno de ellos tiene su comportamiento. Aquí, por ejemplo, te dicen, miren, aquí te dice en el parámetro B, tienes que considerar a B1 y a I2 y la tensión 0. Mira ahí, la tensión 0. Cuando es tensión 0, ¿qué significa? Cortocircuito. Ahí ya cambia, ¿no? Cambia, tendremos que poner acá cortocircuito. ¿Ok? ¿Listo? Y acá consideramos el I2 y el B1. ¿Ok? Y aquí, ¿qué tendríamos que calcular? Calculamos el I2, porque el B1, recuerden que el B1 es nuestro dato de entrada, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, profe, no hay B1, existe I1, entonces nuestro I1 va a ser nuestro dato de entrada, ¿ok? Nuestros datos de entrada va a ser B1 y la corriente I1, porque ahí, por ahí va a entrar la generación, ¿ok? Y el 2 va a ser la salida, o sea, va a ser el comportamiento de salida, ¿ok? Listo, jóvenes. A ver, hagamos la primera parte, ¿ya? Hagamos entonces, si gustan, podemos trabajar los parámetros A, B, C, D, nada más, ¿sí? Y nos olvidamos de todito, solamente A, B, C, D hay que calcular. Lo demás es teoría, nada más, solamente A, B, C, D. Podemos hacer si desean, A, B, C, D, o si miren, también pueden hacer H, viene B1 y 1. Pueden también trabajar si gustan, miren, vamos ahora que ya me han captado, los Ys, ¿no? I1, B1, ¿sí? Prácticamente es casi lo mismo, ¿no? Solamente cambian ahí, ¿ya? Nos quedamos con A, B, C, D, creo, ¿no? Más rápido, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces trabajamos. Apenas terminan, presentan la proyección de su resultado, ¿ya? Entonces proyectan su imagen, resultado del ejercicio, ¿ya? A ver, como participación, ¿ya? Listo, jóvenes, entonces. ¿Ya? Entonces es lo que hacemos, ¿ya? Esto es como cálculo, como tarea, eso sí, ¿no? Hagamos la parte práctica.
¿Se puede observar? Está cargando recién. A ver, ahora sí. ¿Qué ingeniero? Aquí podemos ver el circuito ya dibujado, todo el circuito. Y primero he hallado el parámetro A. El parámetro A, para poder hallar, ¿no? Primero es el voltaje 1 sobre el voltaje 2 y tenemos que abrir el circuito en I2. He realizado esto y teóricamente he realizado las operaciones. El voltaje 1 vendría a ser 24 y el voltaje 2 vendría a ser 16, por lo que el parámetro A vendría a ser 1.5. Asimismo, en el caso del parámetro B, la fórmula dice que es negativo voltaje 1 sobre corriente I2 y tenemos que poner en cortocircuito el voltaje 2. Entonces, el voltaje 1 vendría a ser 24 y, y la corriente I2 vendría a ser 3,429. He operado esto teóricamente y me ha salido menos 6,999, prácticamente menos 7. Y en el caso del parámetro C, el parámetro C dice que es igual a la corriente I1 sobre el voltaje 2. Y también la condición es de que I2 tiene que estar abierto. Tenemos que abrir el circuito en I2. Entonces, em, I1 vendría a ser 8 amperios. Y en el caso de I2, en el caso de I2, no, digo, en el caso del voltaje 2, vendría a ser 16 voltios. Por lo que operamos esto y vendría a ser 8 entre 16, vendría a ser 0,5. Ese sería el parámetro C. Y por último, el parámetro D, la fórmula dice de que es negativo I1 sobre I2 y la condición es que el voltaje 2 tiene que estar en cortocircuito. La corriente I1 vendría a ser 10,286 y la corriente I2 vendría a ser 3,429. Por lo que dividiendo estos, el parámetro D me saldría menos 2,999 o menos 3. Eso sería todo, ingeniero, todos los Ok, parámetros. ok, Jocelyn. ¿Has hecho el cálculo manual, por casualidad? Sí, sí, ingeniero. Y Em, el resultado obtenido con respecto a las mediciones son iguales, diferentes. no, no, ingeniero, solamente he hecho la simulación. Y de A ver, ahora, sí, a ver, hazlo ahora el cálculo manual, resuélvelo como un ejercicio nada más. ¿qué, ingeniero? Ok, listo, muchas gracias. Te voy a anotar ya, Jocelyn. Gracias, ingeniero.